vamos a ver el impacto de la Reforma en la historia, ¿no? Y los temas a ver serían estos: una actitud afirmativa hacia el mundo a partir de la Reforma, la ética protestante del trabajo, también a partir de ella, pensamiento reformado y el origen del capitalismo, pensamiento reformado y cambio político, y pensamiento reformado y el surgimiento de las ciencias naturales. Entonces, esos son los temas que vamos a ver, hermanos, el día de hoy en esta pequeña conferencia, y son lo que vamos a ver cómo ha impactado pues la historia en esta parte, la historia y las ideas de la Reforma. Aquí hay algo que también es importante dejar muy claro, es la parte de que nosotros somos parte de la influencia de la cultura occidental, ¿no? ¿A qué le llamamos cultura occidental? Pues le llamamos al bloque geográfico, ¿no? Del globo terráqueo. Ustedes saben que estamos del área, bueno, yo estoy aquí y ustedes me ven, pero es del lado izquierdo, donde está Occidente, que podemos ver que es Europa, ¿no? Europa es la Europa occidental, y también después América, ¿no? En 1500, a partir de ahí se une a esta sección de influencia occidental, América, Centroamérica y Suramérica, ¿no? Entonces, algo que también hay que decir es que la Iglesia romana, anterior a la Reforma, ella era la única expresión de la iglesia cristiana en Occidente, en Europa occidental, claro está. Y hay que también decir que antes de ellos también hay una iglesia cristiana oriental. Hoy está representada por los ortodoxos griegos, antioqueños, ¿no? Entonces, esa es una iglesia estructurada, con historia, muy fuerte, y también más cercana a la tradición judía, ¿no? Porque están más del lado oriental. Entonces, aquí, cuando hablamos de la cultura occidental, sobre todo en la parte religiosa, nos referimos al catolicismo también romano, pero a partir del siglo XVI al cristianismo reformado, como las dos partes del cristianismo occidental. Es cierto también que las ideas son afectadas por la historia. Sin embargo, también la historia se ve afectada por las ideas. Esto es algo que se va a ver y se va a hacer patente en lo que vamos a ver. En la presente exposición exploraremos algunas de las consecuencias culturales de ideas religiosas, ¿no? Religiosas, propiamente religiosas, desarrolladas en el tiempo de la Reforma. Eso es a modo de introducción. Entonces vamos al primer tema, que es una actitud positiva hacia el mundo, no contra, hacia el mundo. Por eso aquí también es importante ver que la iglesia medieval, la primera iglesia occidental, la romana, anterior a la Reforma, tenía líderes que provenían del monaquismo. Esto es algo súper interesante, ¿no? Porque eran monjes, ¿no? Venían de haberse exiliado del mundo y haberse ido a enclaustrar y estar ahí, pues, desarrollando su propio cristianismo, ¿no? Entonces, pues, los líderes no iban a tener un pensamiento muy positivo, ¿no? De lo que es un mercado o una ciudad. El cristianismo monacal también pensaba que los verdaderos cristianos se retiran del mundo y entran a la seguridad espiritual del monasterio. Solamente se puede estar seguro espiritualmente dentro de un monasterio. Eso era lo que tenían los líderes de la iglesia medieval. A la llegada de la Reforma, entonces, los líderes protestantes escogieron habitar el mundo real y peligroso de la ciudad y los mercados. Para los reformadores, la vocación del cristiano yace en servir a Dios en el mundo. Esto es algo muy interesante, cómo cambia la perspectiva nada más con la parte del liderazgo, ¿no? Ustedes ya saben que Lutero era un monje, ¿no?
Era un monje, sí, pero los reformadores de segunda generación, como ustedes recuerdan, Zwinglio, Calvino, Bucero, ellos, bueno, Bucero es de primera generación, pero ellos no venían de los monasterios, Calvino menos, ¿no? Estudiaba para abogado antes. Entonces, la perspectiva que tenían del mundo, de los mercados, de la ciudad, decían, es donde el cristiano va a servir a Dios, es en el mundo, no adentro, no allá enclaustrado, no en un monasterio. También esto se enfatizó con dos doctrinas, bueno, con tres. Una es la de la creación y redención y la otra de la vocación cristiana o del cristiano. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en el énfasis en la doctrina de la creación se concibió a Dios como alguien distinto pero no separado. Es alguien diferente a nosotros, pero que está también con nosotros. Aplicado a la creación, entonces es conocer al creador y también conocer a la creación. Entonces, ¿qué es lo que se espera de los cristianos? En consecuencia, respeto, preocupación y compromiso hacia esta creación, hacia este mundo. Y la lealtad y obediencia y amor a Dios, esto es en gratitud el amor que Dios también tiene para con las criaturas, ¿no? En este caso es como lo entendieron ellos. El mundo, dice, aunque caído, no es malo. Esto es algo interesante, ¿no? Y muy bonito, que el mundo, aunque caído, vivimos en un mundo caído, sin embargo, este mundo no es malo. El cristiano es llamado a trabajar en el mundo para redimirlo, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante porque habla también de, pues, una labor importante de preservación, de respeto, de cuidado a la naturaleza también, ¿no? Aparte de, pues, anunciar el mensaje, ¿no? A las criaturas, en este caso, a los que habían de creer. También la recuperación del llamado cristiano. Aquí hay una palabra latina que se llama vocatio, de donde viene la vocación, que significa llamado. ¿Para qué fuimos llamados, no, como cristianos? ¿Cuál es el llamado cristiano? Que ahora ha llegado a significar una actividad o carrera en el mundo a partir de la reforma, ¿no? Es una actividad o carrera en el mundo, la vocación. Entonces, el llamado cristiano es a vivir la vida y el oficio que uno desempeñe también de la mejor manera en este mundo. Servir a Dios en este mundo, en pocas palabras. Los reformadores rechazaron la distinción medieval de lo sagrado y lo secular, ¿no? Eso es algo muy interesante. Ellos dijeron que no hay tal separación entre poder espiritual, que eran los clérigos, ¿no? Que era el papa, los sacerdotes, etcétera, y el poder temporal, ¿no? Que eran los reyes, los príncipes y campesinos. Aquí hago un paréntesis, hermanos, para comentarle que estaba a un nivel de doctrina. Era la doctrina justamente del poder espiritual y del poder temporal que habían hecho el papado cuando estuvieron en Aviñón en el 1300, más o menos, de 1300 a 1370. Fue otra cautividad babilónica que le llamaron también, porque estuvo la institución papal en Francia, ¿no? Y no estuvo acá en Roma. Entonces, por eso también le llamaron la cautividad babilónica. Pero ahí, lo que hicieron con esta doctrina, así lo llevaron al grado de doctrina, es que iban a apoyar en este caso, en la cuestión del orden religioso y político, el poder espiritual podía influir y podía tomar decisiones en el poder temporal, pero no al revés, ¿no? Si un rey o si un príncipe
quería pues meter las manos allá en la institución religiosa, eso era imposible, ¿no? Era imposible. Entonces, cuando llega la Reforma, esto es una de las doctrinas que ellos pues rompen, ¿no? Lo hace, por ejemplo, Lutero con la doctrina de el sacerdocio universal de los creyentes. Yo creo que ya la han escuchado alguna vez, ¿no? El sacerdocio universal de los creyentes, en el que él decía que todos somos sacerdotes y que los que tienen el oficio de sacerdote es solo eso, es un oficio. La diferencia no es así como aquí, de que tiene mucho más poder o más autoridad, sino nada más la diferencia es de oficio. Así como yo puedo ser un albañil o puedo ser un maestro, la única diferencia en el sacerdocio universal es que pues es de oficio, no de autoridad o de poder, porque querían justamente tirar la anterior doctrina que sí significaba eso, ¿no? Y nada más para la parte religiosa. Y otra cosa, con esta doctrina del poder espiritual y temporal, ninguna reforma podría venir entonces de la parte pues secular, ¿no? Solamente los que podrían reformar la iglesia iban a ser los mismos clérigos, ¿no? El mismo papa, los mismos sacerdotes. Entonces, cuando llega la reforma, resulta que ellos también pues van a usar ahora a los laicos para justamente pues reformar toda la sociedad. Entonces, eso es lo que podemos ver de la parte de la actitud positiva en el mundo. Ahora, la ética protestante en el trabajo. En la iglesia medieval, Eusebio de Cesarea, que fue un padre de la iglesia, un historiador también de la iglesia, decía que la vida cristiana perfecta era la vida devota al servicio a Dios, limpia de labores físicas. Aquellos, dice él, que deciden trabajar para vivir eran cristianos de segunda clase. Eso era lo que decía Eusebio, inferiores, desprovistos de vocación. Entonces, los que no eran clérigos o que no desempeñaban alguna labor dentro de la iglesia, simplemente eran cristianos de segunda clase en cuanto a el trabajo en sí. Si eras un campesino, también mucho más, ¿no? Esta forma de ver el trabajo era importante, pero no era universal. Y unos que los hicieron, que rompieron esa regla, fueron los propios órdenes mendicantes, ¿no? Ustedes saben que las órdenes mendicantes eran los que se dedicaban a mendigar, ¿no? Los que tenían votos de pobreza, y ellos vivían pues por la caridad, ¿no? Por el amor, ellos trabajaban predicando y después ellos llegaron a hacerse fuertes hasta a llegar a tener también monasterios y unos de ellos fueron los benedictinos. Entonces, ellos sí le dieron un alto valor al trabajo porque dentro del monasterio ellos sembraban su propia comida, ordeñaban su propia leche, etcétera, y construían sus propios monasterios. Entonces, ellos sí fueron como una, ¿cómo se le puede llamar? Una excepción de la regla. Y, sin embargo, cuando llegó la reforma, la ética del trabajo, dicen los reformadores, especialmente Lutero, defendía que debido a que todos los cristianos eran llamados a ser sacerdotes, podían poner en práctica ese llamado en el día a día. Si uno era, no sé, talabartero, era, ay, se me fue ahorita el nombre de la madera, carpintero, eso, nada más desempeñar tu trabajo es un llamado, una vocación divina, el hacerlo. Entonces, y todavía para Calvino, dijo él, que el trabajo es una actividad dignificante y gloriosa,
que significa estar adorando a Dios en su creación. Entonces, cualquiera de las actividades que uno esté desarrollando es una adoración a Dios. No necesariamente, no solamente las actividades eclesiales, sino también cualquier actividad, cualquier trabajo que uno esté desempeñando es una adoración a Dios y por tanto los reformados o los protestantes pues tienen que hacer su trabajo excelente porque lo están haciendo para Dios. No pueden entregar cualquier cosa, ¿no? Porque entonces quiere decir que de esa forma uno está mostrando su alabanza a Dios, ¿no? Como sea que entreguemos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso es interesante cómo cambió a raíz de la reforma, pues la ética del trabajo, ¿no? Hacerlo de manera excelente porque ahora era una vocación en el mundo, porque ahora era una adoración o significa adorar a Dios en su creación. Ahora, una que tiene que ver con la economía, un tema, es el pensamiento reformado y los orígenes del capitalismo. Max Weber es un sociólogo alemán. Él habla de que el capitalismo de la época medieval, ya habla de dos capitalismos él ahí, era oportunista y sin escrúpulos. Está hablando de, pues obviamente antes de la reforma, y tendía solamente a consumir sus ganancias de capital en estilos de vida extravagantes y decadentes. Entonces, también continúa diciendo Weber que a partir de la reforma, el capitalismo poseía una base ética fuerte, ¿no es cierto? Ya acabamos de ver la ética del trabajo, ¿no? Si lo que nosotros íbamos a desempeñar refleja la adoración a Dios y nuestra vocación en el mundo, de nuestro llamado en la creación, de realizarnos lo que nosotros estamos, lo que nosotros hagamos, nuestro oficio, cualquiera que sea, o profesión, pues entonces la ética es una ética fuerte, ¿no? Que fue a menudo vinculada con un ascetismo. El ascetismo al principio o simplemente significa hacer ejercicio, pero ejercer ejercicio para tener una vida más devota, ¿no? Más piadosa, es decir, comprometida a hacer el bien. Una vida vinculada a la austeridad y a la disciplina, ¿no? Personal respecto a los bienes materiales. Porque uno está adorando a Dios con su trabajo, no significa entonces que los bienes materiales van a suplantar esa adoración, ¿no? No voy a trabajar para tener pues un coche o un carro, perdón, o un avión, ¿no? Sino voy a trabajar porque pues es mi adoración a Dios. La parte material es secundaria, ¿no? Porque hay una base ética fuerte. Eso fue lo que pues estaba comentando aquí Weber. Y otra opinión también que en el catolicismo la acumulación de capital era vista propiamente como un pecado, ¿no? La acumulación era un pecado. Pero en el calvinismo era digna de alabanza. Era digna de alabanza la acumulación bajo este principio que ya dijimos, ¿no? Un principio ético, ¿no? Y cristiano de adoración a Dios. Y era considerada de esa manera. El capital tenía que ser visto como algo a incrementar y no como algo a consumir, ¿no? Algo a consumir. Entonces, aquí vemos que cuál va a ser el espíritu entonces del capitalismo del que surgió de la reforma, ¿no? Hay que dejarlo también muy claro, del que surgió de la reforma. De acuerdo a Weber, el espíritu del capitalismo surgió de la búsqueda de seguridad de salvación. Ustedes saben que Calvino, al escribir esa obra magna de la institución a la religión cristiana, él ahí dejó muy claro para cómo entender cómo es que Dios nos salva, ¿no? Sin embargo, pues algo que no dejó escrito muy bien, o que no lo dejó escrito, sobre todo en la parte de cómo asegurarnos
de que todo lo que él escribió está ahí, ¿no? ¿Cómo asegurarnos? Pues la gente lo fue entendiendo de diferentes formas, pero particularmente, perdón, fue en la parte del trabajo. Como nosotros, pues somos hijos de Dios, los elegidos de Dios, entonces ahora tenemos que vivir pues con un ascetismo, ¿no? Como una, lo que decíamos hace un rato, con disciplina, tenemos que vivir alabando a Dios y que la acumulación pues es también el reflejo de esa labor tan esforzadora que se está haciendo. Entonces, los calvinistas desarrollaron un alto sentido de obligación moral a trabajar, ¿no? Una obligación moral a trabajar, con la convicción de que la persona elegida por Dios era afirmado por su activismo y penetrante espíritu de vivir ahorrando de las ganancias del trabajo y el resto siendo invertido o ahorrado o simplemente regalado, también en ese sentido. Entonces, esto, de acuerdo a este sociólogo alemán también, pues vemos que él dice que surge de ahí el capitalismo. A partir del protestantismo o de la reforma, pues surge también este espíritu del capitalismo, sobre todo en los calvinistas, ¿no? Y aquí toca un tema interesante de la usura, ¿no? Esta palabrita interesante que tiene que ver con el préstamo de dinero con intereses, ¿no? Esa es la usura. Esa fue otra característica también del capitalismo moderno, pero vamos a ver qué decía o cómo pasó, qué pasó en la reforma. Mientras antes de la reforma la usura era vista como un pecado mortal, justificado en el Antiguo Testamento. Ustedes ahí pueden encontrar muchísimos textos al respecto de la usura. Pues lo que dijo Calvino, que no todas las reglas establecidas por los judíos en el Antiguo Testamento no obligaba a cumplirse entre los cristianos. Esto es algo, con eso él quería, con este principio, él iba ya a proponer algo distinto respecto a este particular tema. Primero tenía que decir que, pues, que el Antiguo Testamento, pues no todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, pues lo tienen que cumplir los cristianos, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en la parte de los sacrificios, ¿no? Eso era algo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero a partir del Nuevo no. ¿No? Así más o menos en ese sentido es que Calvino trata de ahora hablar de este tema. Calvino decía que la usura significa que el interés debe ser visto simplemente como una renta pagada sobre el capital. Es una renta, ¿no? Este interés es una renta y es solo eso, ¿no? Pero ahora vienen los candados, ¿no? Ahora vienen los candados, no es nada más de que ahora sí todos hagan lo que quieran y presten y casi exploten, ¿no? Pues no, dice Calvino, el verdadero problema con la usura era la explotación de los pobres, la explotación de los pobres a través de los altos intereses. Ese es el problema que él veía en la usura, que luego lo podrían usar como una forma de explotación, ¿no? De intereses que nunca vas a pagar o terminar de pagar. Entonces, dice ahí él, estos intereses deben arreglarse con tasas de interés a niveles comunalmente aceptables. Esto es lo interesante, ¿no? Comunalmente, es decir, que la comunidad decida cuál va a ser, no yo, ¿no? Que la comunidad también decida cuáles son esos intereses aceptables y moralmente también defendibles. Entonces, aunque Calvino está hablando de aquí o está abriendo la puerta, ¿no?, a la usura, él también pone unas reglas muy claras, muy claras al respecto, ¿no? Al respecto de este tema. Eso es también, y por eso, pues da mucho pie al espíritu del capitalismo, ¿no? Este pensamiento de Calvino, porque pues hoy hay muchos
Hay muchos que tienen este sistema, no necesariamente con la ética, ¿no? Calvinista. Ahora, el pensamiento reformado y el cambio político. Perdón. La estructura medieval era un orden natural y eterno. Esto también es algo interesante porque era estático, este orden de la sociedad, ¿no? Era algo estático que no se movía, situado en la sociedad sobre la base del nacimiento y la tradición. Una vez que tú entras a este mundo, tú prácticamente vienes a cumplir tradiciones que nunca se van, que tienen todo el ciclo, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, esto no debe ser modificado, sin posibilidad de alteración. Por tanto, la estructura moderna o la que se propone a raíz de la reforma es cambiante, ¿no? Es una estructura cambiante, no así estática, sino ahora va a ser cambiante. El calvinismo ofreció una ideología de transición en que la posición del individuo en el mundo era declarada que descansaba, al menos en parte, sobre sus esfuerzos. El individuo iba a ser capaz ahora de modificar el orden social. Eso es lo que está poniendo aquí, que los individuos, si se ponen de acuerdo, iban a poder modificar pues cualquier tipo de orden, ¿no? Social. En el caso, en ese tiempo, pues era el de, la época medieval con el Papa, con con los, ¿cómo se llama? Con los príncipes, con los reyes. Entonces, eso es algo interesante, cómo hace el cambio a un orden cambiante. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos pensamientos, no? Pues una de ellas fue que el uso dado a aquel principio calvinista fue el que desarrolló teorías que justificaban el regicidio. El regicidio básicamente es el homicidio del rey, que también fue hecho en Inglaterra, pues porque era cambiante, ¿no? Y los individuos iban a hacer lo que iban a cambiar esta estructura, lo cual demostraba un rompimiento fundamental con la noción medieval de que las estructuras de poder eran de alguna manera ordenadas así por Dios. En Francia, ya vimos lo que pasó en Inglaterra, en Francia, los calvinistas franceses se enfocaron en la tolerancia religiosa, ¿no? Lo vemos en 1550, ustedes saben que allá fueron llamados los seguidores de Calvino o los calvinistas hugonotes, ¿no? Hugonotes, y se atrevieron en 1572 secuestrar a Francisco II, que era el rey. Los pastores calvinistas secuestraron a este rey y pues eso pues decantó o tuvo como consecuencia la noche de San Bartolomé, ¿no? Tan conocida también, ¿no? Donde más de 100,000 calvinistas fueron muertos en aquella noche de San Bartolomé en 1572 en Francia, ¿no? En Francia, por este tipo de, pues, de pensamientos ya a raíz de la Reforma. Pues las teorías radicales de los calvinistas franceses marcaron la transición entre el feudalismo y la democracia moderna. Es lo que aquí podemos pues tener como origen o como consecuencia también de estas ideas, ¿no? Calvinistas. Y en la historia. Finalmente tenemos cuál ha sido el impacto de la reforma, ahora en este caso el pensamiento reformado, en el surgimiento de las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales. Pues ya hablamos al principio, ¿no? Que bajo el principio de la doctrina de la creación, se afirmó que el universo era regular y ordenado. Regular y ordenado. Y que el estudio de la naturaleza era una forma indirecta de reconocer y honrar
la sabiduría divina, ¿no? Como se ve en el orden de las cosas. Ay, siento eco. Entonces, a raíz de esto, hermanos, por este principio de la doctrina de la creación, ahora también esta creación iba a ser pues investigada, estudiada, pero no nada más con esto. Ahorita vamos a ver que de dónde surge ir ya por los animales y por las plantas, etcétera. Ustedes conocen que la forma de interpretar la Biblia muchas veces, bueno, por mucho tiempo en el tiempo medieval, fue la de una forma de interpretarlo, ay, se me fue ahorita el nombre, que no es literalista. Es cuando ellos alegóricos, es la forma de interpretar alegóricamente, es decir, todos los textos pues tienen un mensaje espiritual y si ahí hay una planta, la planta debe significar algo espiritual, ¿no? Entonces, todo eso llegó a simbolizar y a tener una imagen pues sagrada, ¿no? Cada uno de estos seres o de cada una de estas plantas o animales, ¿no? Entonces, cuando llegan los reformadores, ellos quitan esta forma de interpretar la Biblia alegórica y ellos ponen interpretar literalmente los pasajes, ¿no? Entonces, este tipo de mentalidad fue la de los reformadores hacia la Biblia y fue traspuesta dentro de lo que luego fue el insistente empirismo en el campo de la ciencia. Como les decía hace un rato, ¿no? Si es una planta de higos, ya no se va a ver solo como, por ejemplo, la planta es Israel, ¿no? O la planta es algún pueblo, o el viento era Dios. Ahora se va a ver como viento, ¿no? ¿De dónde surge el viento? ¿De dónde proviene? ¿No? ¿De dónde proviene una planta? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Porque se iba a ver literalmente como una planta, como el viento, como un fenómeno natural, etcétera. Entonces, de aquí es donde empieza a surgir, pues, también el estudiar las ciencias naturales, tanto como las verdades religiosas y científicas se sostenían que surgían del sentido literario inmediato de lo que se ve con el ojo humano. Entonces se empieza a entrenar justamente el ojo humano para a través de él recoger también datos y estudiarlos. El pensamiento que le quitó a los artefactos humanos la mediación o simbolización de lo divino llevó a despojar también los objetos naturales de sus asociaciones simbólicas y así permitir hacerlas objetos de investigación científica. Entonces, ya como estaba antes lleno de significado simbólico, ¿no? Espiritual, entonces, pues por ese lado no se le podía estudiar, ¿no? Pero ahora, con esta forma de mentalidad literalista, ellos tenían permitido hacerlas objetos de investigación científica. Y así surgen las ciencias naturales de la desacralización o desencanto de la naturaleza. Fue lo que llevó al surgimiento de las ciencias naturales, pero también esto, ¿no? Como se le quitó todo y cada uno de ellos tiene un valor en sí mismo, ¿no? Fuera de lo que significa, pues, en esta interpretación espiritual y simbólica o sagrada, ¿no? Pues también eso llevó al secularismo. Ya esta es ¿cómo se llama? Un extremo que llegó también ya en la época del siglo XVIII, XIX, en la que pues todo, pues nada tenía su origen, se llegó a decir así también,
que nada tenía un significado sagrado, ¿no? Sagrado o espiritual, porque pues la mentalidad literalista llevó ahora a que pues ninguno de ellos se tenía que ver de esa manera. Y eso también provocó el secularismo y más tarde también el ateísmo, ¿no? Entonces, este surgimiento o este impacto fuerte en las ciencias naturales del pensamiento literalista, pues llegó a lo que hoy conocemos como esto, ¿no? Las ciencias naturales, pues también muchas otras cosas que ya hemos visto, pero particularmente en las ciencias naturales fue la mente literalista de los reformadores la que permitió pues ahora investigar, estudiar científicamente pues cada uno de los fenómenos naturales y de los seres vivos, ¿no? Conclusiones. En este caso, los reformados, ya ahora nosotros, los reformados tienen una actitud positiva del mundo como el escenario de la gloria de Dios y el lugar de acción y servicio de los cristianos. Sabemos que es un mundo caído, sí, ya lo dijimos, pero no es un mundo malo. Tanto así que los reformadores pues se atrevieron pues a reformar ciudades, ¿no? A estar en las partes peligrosas y no se fueron a enclaustrar a un monasterio. Ellos querían y lo veían así como un servicio a Dios, pues trabajar en el mundo. Entonces los reformados tienen una actitud positiva del mundo. Los reformados entienden el trabajo como una adoración a Dios en su creación y por tanto, si cada una de las labores que nosotros desempeñemos es una adoración a Dios, pues se tiene que hacer con excelencia, con los mejores estándares de rigor o de belleza, ¿no? También los reformados ven la abundancia como algo positivo, pero no como el fin último de su existencia, ¿no? Ahí vemos que, pues, era algo bueno, ¿no? La acumulación, como decía Calvino, pero pues basado en la ética de que, pues, eres un hijo de Dios y por tanto tú estás adorando a Dios también con tu trabajo. Los reformados son agentes de cambios políticos y sociales también. Y finalmente, los reformados deben ser líderes en la ciencia y más hoy en la parte también tecnológica, ¿no? Tecnológica. Entonces, esas son las conclusiones para, para esta ponencia y eso es lo que podemos ver nosotros de cómo fue que impactó la reforma en la historia desde que comenzó y los 503 años que dijimos, ¿no? Hoy, hasta hoy, cómo ha pues ido produciendo muchas más cosas, las ideas, ¿no? Las ideas de la reforma. Entonces, hermanos, esto es lo que yo traigo con ustedes en este día de hoy para compartir